Les paso entonces a ustedes, coordinadores, la palabra, ya conocen las reglas, 10 minutos y solamente nombre y universidad, o país, universidad y país. Y nada más, sin títulos de nobleza, sin proezas realizadas, premios olímpicos y demás. Adelante. Bueno, en este primer bloque, es efectivamente literatura y derecho, tenemos cuatro ponencias, una de Países Bajos, otra de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, otra de la Universidad Republicana de Colombia y otra de la Universidad Católica de Perú, por lo cual tenemos una mesa muy variada. En esta primera instancia vamos a iniciar con Agustín Parise, que es efectivamente perteneciente a la Universidad de Maastricht de Países Bajos, quien nos va a presentar aquí a Gilbert Abbott a Beckett y su Blackstone cómico de 1844 como pregoneros de la absurdidad de un sistema jurídico. Así que bueno, Agustín, invitamos a iniciar la Eh, conferencia. a ver, un momentito que hay. Agustín, tenés que activar tu micrófono porque nuestra telepatía está funcionando súper mal últimamente. Muy bien. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos hoy, a Ricardo por avisarme que me abre el micrófono. Tenemos que celebrar. Esta es una ocasión feliz. Pictar cumple una década. Ricardo nos regaló 10 oportunidades para explorar la textura social del derecho en la ficción. Yo solo me perdí la cuarta edición y no saben cómo lo lamento. Ricardo, gracias. Un gracias, Canela, encapsular todo esta década. Hoy es nuevamente un placer compartir con ustedes algunas reflexiones sobre derecho y sociedad, en este caso en la literatura inglesa para juristas del siglo XIX. No digo literatura jurídica, ya que no les voy a hablar de un tratado, de un cuerpo de leyes o de un fallo. Les voy a hablar de un libro cómico para juristas. Veremos juntos el Blackstone cómico o el Comic Blackstone, elaborado por Gilbert Abbott a Beckett en 1844. La presentación intenta ayudar a identificar cómo la literatura para juristas puede servir como guía para explorar la absurdidad de un sistema jurídico. La presentación se divide en tres partes. Primero hablaremos sobre la literatura jurídica, veremos los comentarios sobre las leyes de Inglaterra de William Blackstone. En segundo lugar hablaremos sobre la literatura para juristas, es decir, el Blackstone cómico de Beckett. Y en tercer lugar veremos cómo la literatura para juristas ayuda a criticar la absurdidad de la literatura jurídica. Pasemos a la primera parte de esta presentación, donde hablaremos sobre la literatura jurídica. Comencemos con la obra Los comentarios sobre las leyes de Inglaterra, en inglés, Commentaries on the Laws of England. William Blackstone publicó su tratado en Inglaterra entre 1565 y 1769, y conforme a Duncan Kennedy, el trabajo de Blackstone es el único que intentó elaborar una teoría sistemática de todo el common law. La obra se divide en 4 libros, donde resuena el esquema institucional de Gallo y donde Blackstone divide el derecho en personas, cosas, agravios civiles y agravios públicos. Esta estructura del trabajo de Blackstone no debe sorprendernos. Alan Watson sostuvo que los ingleses recurrieron a las institutas como guía, al igual que lo hicieron los franceses y los alemanes. Agregó que Blackstone también se valió de la explicación tabular por Dionisio Godofredo, ya que Blackstone quiso ofrecer una exposición sistemática del derecho inglés con fines didácticos. Los comentarios de Blackstone fueron un éxito, con copias circulando a ambos lados del Atlántico. En Norteamérica, los abogados podían llevar en las alforjas de sus caballos esos 4 tomos, ya que ofrecían el universo de conocimiento requerido. Esos 4 libros reemplazaban a una biblioteca de repertorios extensísima. Vale señalar que los comentarios de Blackstone tuvieron muchísimas ediciones a ambos lados del Atlántico, extendiéndose hasta fines del siglo XIX. Pasemos al autor, William Blackstone. Nació en 1723 y falleció en 1780. Quienes tuvieron la suerte de visitar Washington o Londres probablemente hayan caminado junto a una estatua de este gran jurista sin notarlo siquiera, y ahí las ven en la imagen. No son muchos los juristas que han sido honrados con estatuas en el common law
a ambos lados del Atlántico. Lucas Korpowski sostuvo que los comentarios de Blackstone es una de las obras más importantes y significativas del common law inglés. Sin embargo, no debemos olvidar que Blackstone se formó como civilista. Así no sorprende que sus comentarios tengan numerosas referencias a fuentes justinianas y canónicas, así como la literatura jurídica continental. Blackstone comenzó sus estudios en Pembroke College y los continuó en All Souls College, ambos en Oxford, obteniendo una licenciatura en Derecho Civil en 1745 y un doctorado en Derecho Civil en 1750. Middle Temple lo acogió para la profesión en 1746. Luego, en 1759, fue el primer profesor en dictar Derecho Inglés en Oxford. Sus obras le redituaron gran prestigio y un excelente pasar económico. Hablando de pasar, pasemos a la segunda parte de esta presentación, donde hablaremos sobre la literatura para juristas. Comencemos con el Blackstone cómico. Me crucé con el Blackstone cómico por primera vez hace 20 años, siendo alumno en el estado de Luisiana. Estaba buscando la literatura jurídica de Blackstone y encontré la literatura para juristas sobre Blackstone. Es decir, accedí primero al cómico y luego al serio. Ese encuentro fue mágico. El Blackstone cómico es básicamente una gran sátira de los comentarios, dividido también en 4 libros, repitiendo la estructura del original. Producto de la Inglaterra victoriana, se publicó en partes comenzando en 1844 en Londres por la editorial de la revista Punch. Siguió una edición íntegra en 1846, a la que siguieron varias ediciones hasta fines del siglo. Vale notar que hubo una edición en Filadelfia, en el otro lado del Atlántico, en el mismo 1844. Se dijo sobre el Blackstone cómico en la revista Tates de 1846, y cito por la riqueza, aun cuando es extenso, cito, así deberían ser las obras cómicas. La sátira divertida y jovial se convierte en vehículo de sentido común y lecciones eficaces. Todos, salvo los abogados, admiten los absurdos y anomalías del derecho inglés, tanto en sus sobrias realidades como en sus hermosas ficciones. Todo caballero inglés puede estudiar derecho inglés de manera mucho más amena y brevemente en el cómic que en el aburrido Blackstone. Pasemos al autor. Gilbert Abbott Beckett nació en 1811 y falleció a una joven edad en 1856. A diferencia de Blackstone, no pude encontrar estatuas de Beckett. Sin embargo, un retrato de él forma parte de la colección del National Portrait Gallery de Londres, donde están todos los notables del reino. Fue un escritor cómico londinense que afirmó descender del padre de Santo Tomás Becket. Ejerció como abogado en Gray's Inn y desde muy joven dedicó tiempo a la literatura. Formó parte del equipo editorial del periódico Punch y fue columnista del Times y del Morning Herald. También fue autor de la Historia Cómica de Inglaterra y de la Historia Cómica de Roma. Años después fue nombrado juez. Aunque dedicaba gran parte de su tiempo a la literatura, también era muy diligente en el ejercicio de su profesión. En un epitafio que apareció en Punch se lee y cito: como magistrado, Gilbert Beckett, con su sabia, serena y humana administración del derecho, reprendía a diario la creencia demasiado pronta de que el fiel ejercicio de los más elevados y graves deberes sociales es incompatible con la desenvoltura del genio literario. Fin de cita. Pasemos ahora a la tercera parte de esta presentación. Veremos cómo la literatura para juristas ayuda a criticar la absurdidad de la literatura jurídica. Esto queda plasmado en la primera página de la primera edición de Blackstone. Ahí se lee: los comisionados, y cito, los comisionados de los tribunales de petición que tan a menudo han extraído diversión de un tema árido al convertir al derecho en una burla y a la justicia en una farsa. Esa es la dedicatoria que hace el autor a los lectores. Primera absurdidad: sostener que el common law siempre ofrece certeza jurídica. El autor nos deja en claro en diversos pasajes que la certeza jurídica es un imposible. Veamos. Capítulo 1, sobre los consejeros del rey. Cito: para asistir al soberano existen consejeros que le asesoran, y aunque se dice que hay sabiduría en la multiplicidad de consejeros, con mayor frecuencia hay necedad en aquellos que guían al monarca. Fin de cita. Veamos otro capítulo sobre los deberes del rey. Cito:
El principal deber del soberano es gobernar conforme a la ley, lo cual no es tarea fácil, considerando lo terriblemente incierta que es la ley y lo difícil que debe ser gobernar conforme a algo tan terriblemente dudoso. Bracton, quien escribió en la época de Enrique III y la pasó muy bien, declara que el rey no está sujeto a nada en la tierra, pero Enrique VIII padeció gota y se cree que la reina Ana padeció sabañones. Sigamos. Capítulo sobre la naturaleza de los delitos. Cito, la ley relativa a los delitos y sus castigos conforma lo que en todos los países se denomina el Código Penal. Sin embargo, si el código solo establece lo correcto, parece injusto llamarlo criminal. Segunda absurdidad. Sostener que el derecho en los libros es el mismo que ante los tribunales. Hay un abismo entre lo que dice la literatura jurídica y lo que pasa en los tribunales. Veamos un primer ejemplo. Capítulo sobre el amo y el sirviente. Cito. Comenzaremos con el amo y el sirviente, mostrando cómo se crea y se destruye dicha relación. En Inglaterra ya no existe la esclavitud pura y dura, de modo que un sirviente que trabaja para todo recurre a una ficción. Inglaterra repugna tanto la esclavitud que en cuanto un negro pone un pie en suelo inglés, es libre. Pero si ha perdido ambas piernas, por supuesto no puede poner un pie en suelo británico y pertenecerá esclavo de las circunstancias. Fin de cita. Veamos otro ejemplo de esta segunda absurdidad. Cuando hablamos de las corporaciones, cito, además de las personas físicas, la ley es honorable, es honorable imitación de Madame Tussaud, famosa por su obra de cera. Ha constituido ciertas personas jurídicas. Estas se adhieren entre sí como la cera, en cuyo sentido se asemeja aún más a las personas de la colección de Madame Tussaud. Veamos otro ejemplo. En el capítulo de diversos modos de procesamiento, cito, hay varios modos de procesamiento, pero si se nos pidiera que recomendáramos uno, estaríamos dispuestos a decirle al consultante que arroje medio penique al aire y decida por sí mismo. Tercera absurdidad, y son cuatro nada más. Sostener que el common law garantiza siempre el acceso a la justicia. Veamos un primer ejemplo. Cito, hablando de los tribunales de Common Law y Equity, cito, la política de Alfredo era llevar la ley a la puerta de todos, pero la política de cada uno debería ser mantener la puerta cerrada y bajo ninguna circunstancia dejar entrar al derecho si puede evitarlo. Fin de cita. Tiempo. Otro ejemplo. Agustín, te Ya, fuiste. ya, ya terminé. Bueno, tengo más ejemplos y no los voy a leer. Y ahí, en estos cuatro ejemplos, vemos la absurdidad del sistema jurídico. ¿Tengo un minuto para terminar o preferís que termine así? Ya te pasaste un minuto. Ah, bueno, entonces concluyo diciendo que viendo esta literatura podemos observar que algunos sistemas jurídicos son absurdos y que muchas veces la literatura para juristas y la literatura jurídica nos hacen un interjuego que nos ayuda a crecer cuando miramos al derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Agustín. Entonces, vamos a continuar con el profesor Carlos Arturo Duarte Martínez, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga de Colombia, quien nos va a hablar sobre desde cuándo se puede fusilar con C, que también me causó curiosidad. Con Z también funciona. ¿Con Z también? Sí. Ok. ¿Desde cuándo se puede fusilar a un niño? Pido por favor a quienes den el PowerPoint que me lo den antes, porque ahora se descuenta de su tiempo el tiempo que tengo que estar poniendo el PowerPoint. Tranquilos, aprovecho para preguntar, ¿saben los asistentes qué es un falso positivo? ¿Todos lo tienen claro? Bueno, es que iba a acabar de leer el Ah. título. Reflexiones sobre los falsos positivos en Colombia desde 2 veces junio de Martín Cojan del año 2002. ¿Alguien no sabe qué es un falso positivo? Entonces, matar a un civil para vestirlo de camuflado para simular que es un enemigo, que es una baja en combate. Sí. Mi ordenador me dice que su pendrive puede tener un virus. Bueno, A consecuencia de ello lo estamos revisando, pero por eso hay que dármelo antes. Lo está revisando en este momento. ¿Estás contando el tiempo?
Sí, el tiempo sigue, o sea que vaya exponiendo usted Vale, mientras tanto. a ver, nosotros en América Latina tenemos un pasado común marcado por violencia de derechos humanos, autoritarismo, dictaduras y digamos que eso hace que los artistas lo relaten, lo expongan y nosotros los abogados, digamos que escribamos constituciones, firmemos tratados internacionales de derechos humanos, pero pareciera que no hay un diálogo. Hay dos ejemplos muy importantes de que a veces son los artistas quienes primero toman la palabra. Eh, Tenemos subgéneros Igual, por lo que veo, especializados. es un PowerPoint de texto. Sí, Ah, si es de texto, siga usted. sí, sí, sí. Los PowerPoint de texto en general, con todo el cariño lo digo, no sirven para nada. Porque, pues si es para PowerPoint de texto, siga tranquilo, no cambia nada. Sí, es la Pensé que segunda. era de imagen. No, siga tranquilo, lo voy Eh, poniendo mientras tanto. Tenemos la novela del dictador, decía Gabriel García Márquez, que era el único ser mitológico que América Latina le ha dado al mundo. Y también tenemos en Colombia, no sé si ustedes lo conozcan, la violencia, la literatura de la violencia, o como dice Andrés Pérez, un doctor acá de la UBA, la violencia novelada. Eh, Particularmente, por ejemplo, en su tesis doctoral él enlista 57 novelas escritas entre los años 50 y 60, que fue la época en la cual los colombianos nos matamos porque éramos unos liberales y otros conservadores. Sí. Fue importante, o yo entiendo que esas manifestaciones sirven en su momento cuando son escritas como medios de resistencia y años después nos sirven como memoria. Y creo que esa es la segunda, en la segunda clase donde podemos encontrar el libro de Dos veces junio de un profesor de otra facultad de acá de la Universidad de Buenos Aires. Pero el gran lío es que nosotros pensamos solamente en un futuro común, lo llamamos ius constitucional común interamericano, particularmente los constitucionalistas nos gusta hablar de eso, y sin mezclarlo con el arte. Yo creo que es necesario hablar tal vez de un ius Con la artis. derecha se avanza y con la izquierda se retrocede. Lo hizo Gracias. Trump. Eh, digamos que cuando yo leo esa sentencia, digo, oiga, puede una creación literaria escrita en el contexto argentino servir para interpretar o analizar la dimensión de violaciones a los derechos humanos de otro país. Mi respuesta es sí, y tristemente porque los militares argentinos torturaban y desaparecían niños, o bueno, los robaban, y los colombianos lo hacían para fin de obtener méritos, eh, ascensos y a veces hasta para comerse un arroz chino, un pollo asado. ¿Lo han invitado a comer arroz chino, doctor Rabino? Sí, Bueno, amigo. a veces era un premio que se daba, el primer premio que se da después de presentar un falso positivo. Y había una gran diferencia, acá tenían dictadura, nosotros teníamos Estado constitucional. ¿Por qué el error ortográfico de fusilar? Porque así empieza la novela. Es un militar conscripto que está en la colimba y se encuentra con una nota es asistente de un médico militar a quien lo quiere, lo admira, y toda la novela Dos veces junio va por ese relato de cómo funciona una sociedad, cómo se transforma una sociedad y vuelve común la discusión, no en, oiga, ¿por qué torturamos a un niño? Sino, ¿por qué se puede hacer? Es importante porque es que pensar desde qué edad se empezaron a fusilar los niños, es decir, cuál fue la edad mínima en la que se presentó un falso positivo porque los jueces colombianos no lo hacen. Y las primeras sentencias de la Corte de la Jurisdicción Especial para la Paz, por ejemplo, tienen cerca de 1000 páginas, algo impensable, que sin, gracias a Dios existe la IA para resumirlas. Eh, ¿Qué es lo que voy a hacer rápidamente? Comparar algunos momentos en que, o frases que, de la literatura con lo que encontraron las sentencias. No funciona lo... Creo que no funciona. No. Ah, espérese un segundo. Prueba. Ya. En el libro dice, el nombre que yo había pensado
para si era niño y lo dicen porque nace un niño, era Guillermo. Es decir, es importante porque le hace identidad con la que se le robó. Y acá están los nombres de los niños que fueron fusilados por el ejército de Colombia. Ustedes se darán cuenta que eran virilicidios. Hay dos mujeres, pero son casos excepcionales. El primero fue porque emboscaron una camioneta que iba llena de civiles y en la parte de atrás, sin que se dieran cuenta, iba una niña de 13 años y la vistieron de camuflado y la presentaron como una baja. La otra es una niña Huiga. Huiga es una niña indígena a quien ni siquiera la JEP le pudo encontrar el nombre. Hay un tercer caso que aún no se ha sentenciado, por eso no lo meto, pero es otra niña indígena. ¿Qué podemos decir? Que conscientemente los militares colombianos fusilaban niños e niñas. Eh, Hay una parte en donde dice, particularmente en el libro, el niño nació con los ojos claros, va a ser rubio. Esos son los que más les interesa a quienes se les van a robar, a quienes los iban a dar en adopción, ¿no? Es decir, tiene unos rasgos físicos importantes. Hombre, tenían más suerte los niños, esos niños con los militares argentinos que los niños con los militares colombianos. Es decir, es que someter a un niño es muy fácil físicamente, que muestra que aquí nunca, digo en Colombia, nunca tuvieron la posibilidad de sobrevivir. Y vuelvo a decir cuál era el incentivo. Primero, cumplir metas. Hubo generales, hubo militares que llegaron al generalato en Colombia exigiendo carro-tanques de sangre. ¿Sí? Y el más preciado mérito o premio que se le puede dar a un militar colombiano también se conseguía por esto, a base de estas ejecuciones, que era irse al Sinaí. Colombia hace parte de las fuerzas de paz del Sinaí, a los militares les encanta irse porque reciben dos salarios, el de la ONU y el de Colombia. Eh, Hay una parte, es buen escritor y lo mezcla con humor, ¿no? Dice, los milicos son gente de reglas claras. La primera de ellas es que el superior siempre tiene la razón y más aún cuando no la tiene. ¿Qué muestra eso? Al contrastar las sentencias. Había una planeación, obviamente muy mala, porque los pillaron, en donde están involucrados oficiales. Es decir, esto no fue como alguna vez lo dijo el general Montoya, que era porque los conscriptos que llegaban a la colimba no sabían leer ni escribir y no entendían la diferencia entre un enemigo y un civil. No era así. Sí. Y el problema de nuestro país es la ignorancia de los que estudiaron. Mire, los oficiales de las Fuerzas Armadas colombianas eran los que mejor estaban capacitados para aplicar el principio de no distinción. Sí, y saber que en una guerra quienes más tienen protección son los niños, y no lo hicieron. ¿Y eso cómo se prueba? La primera sentencia de un caso adversarial en Colombia salió el 17 de diciembre, esa no tiene 1000 páginas, tiene 1200 páginas, fue en contra del coronel Pluvio Hernán Mejía Gutiérrez, que es irredento. El tipo no ha aceptado y lo condenaron creo que a la máxima pena de 20 años por ese régimen. Ya estaba condenado por la justicia civil ordinaria, fue a la JEP, obtuvo una libertad, todavía sigue en libertad porque no es una sentencia ejecutoriada. Esta frase es muy brutal porque muestra por qué torturaban a mujeres embarazadas. ¿Mm? Las comparaban con las guerrilleras de Vietnam, decían que tenían más honor las guerrilleras de Vietnam porque se infectaban de enfermedades venéreas y se las pasaban a los militares norteamericanos, en cambio que las guerrilleras argentinas o se hacían violar, perdón, se embarazaban pensando que eran intocables, sí, que eran cobardes, ¿no? Bueno, hay otra gran distinción, ¿no? Es decir, los militares argentinos creo que tenían la malvada convicción de que estaban frente a un enemigo, ¿sí? En Colombia, sí. Es decir, había hasta un kit del falso positivo, que incluía un uniforme militar, unas botas que a veces se las ponían al revés, no tenían la precaución de saber si la víctima, el niño, escribía con la derecha o con la izquierda, entonces le ponían, siendo zurdo, le ponían el revólver en la derecha, a veces disparaban después de que estaba muerto para que quedara el rastro de pólvora. Y esta parte, casi con esto termino. Hay una parte donde en 2 veces junio, una empleada de servicio, una empleada doméstica, le entrega al personaje un papel escrito
Y dice, mire, tiene la letra de las que aprendieron tarde a leer, pero tiene buena ortografía. Es decir, las empleadas domésticas tienen mejor ortografía que los militares. Doctor Rabinović le escribió en el S, es que los militares de ambos países no saben ni derechos humanos ni de ortografía. Y la gran respuesta es que la edad mínima desde la cual se empezaron a fusilar niños en Colombia fue 13 años. Y ahí está la estadística. ¿Por qué hacía creíble? Porque hay otro gran problema del conflicto armado colombiano, es que las guerrillas reclutaban a niños. Y si los reclutaban, era forzoso que también cayeran en combate y resultaba creíble eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu exposición. En este caso, ahora quien va a continuar es José David Telequi Ayala, quien pertenece a la Corporación Universitaria Republicana de Colombia y va a estar presentando, en este caso, Criminales que inventan relatos, Jack el Destripador y la familia Manson, entre la ficción, la cultura y el derecho. Buenos días, muchas gracias. Primero que todo, agradecer al profesor Rabinović y aprovechar el tiempo para exponer. El planteamiento principal de la charla que hoy les traigo fundamentalmente consiste en que precisamente existen criminales y crímenes a lo largo de la historia de la humanidad que no solamente importan por sus hechos, sino por el momento y la construcción de época que hicieron. En este caso me baso en dos ejemplos fundamentales, son Jack el Destripador en el siglo XIX y los asesinatos de la denominada familia Manson en Los Ángeles en el siglo XX, en la época de la contracultura. Para el primero tenemos una era victoriana que se piensa a sí mismo como el triunfo de la moral, la disciplina, la familia, el trabajo. Pero esa moral termina conviviendo con algo que no puede eliminar, la prostitución masiva concentrada en los barrios pobres, tolerada en la práctica y condenada en el discurso. Las mujeres que Jack asesinan pertenecen exactamente a ese espacio moral ambiguo. No son ciudadanas plenas, no son delincuentes en sentido estricto, son cuerpos necesarios y despreciados a la vez, y Jack aparece ahí, en la grieta, en esa moral victoriana. Su impacto no se explica solo por la violencia, sino porque rompe la ficción de ese orden moral y muestra que la moral no protege, la respetabilidad no gobierna los márgenes de las ciudades, la ciudad produce sujetos que quedan fuera de su protección. El miedo es un regulador moral. Después de Jack, el miedo empieza a cumplir una función que la moral ya no puede cumplir sola. Las prostitutas cambian rutinas, se esconden, se agrupan. El terror disciplinó donde la moral fracasó. Y la ciudad aprende algo decisivo. El orden urbano no puede sostenerse solo en valores, necesita control. Del escándalo moral al control estatal. La reacción no es solo desde el punto de vista ético, es institucional. Se refuerza la policía, la vigilancia, la investigación criminal. Scotland Yard, a partir de ese momento, se consolida como símbolo del Estado moderno frente al crimen urbano. El derecho penal no se transforma teóricamente, pero se vuelve más presente, más visible, más intrusivo. Jack no cambia ninguna idea de culpa, cambia la escala del control. Ficción y prensa y construcción de un peligro hacen lo suyo. La prensa sensacionalista amplifica el caso. La ficción lo fija como símbolo del mal urbano. Y ese relato cumple una función, y es precisamente el eje de esta charla. Justifica la vigilancia, refuerza la separación entre ciudad respetable y bajos fondos, consolida la idea de que ciertos espacios y cuerpos son intrínsecamente peligrosos. Frase clave en esto: Jack no desafió la moral victoriana, la expuso. Y cuando la moral se mostró impotente, el control entonces ocupó su lugar. Para el tema de Charles Manson, tenemos que empezar atravesando una época contracultural. Hay un rechazo a la guerra, una crítica al capitalismo, unas comunidades alternativas hippies, espiritualidades orientales, ruptura con la familia tradicional. El hippie no era solo una estética, era una impugnación cultural del orden jurídico, moral y político. Y en ese contexto aparece Charles Manson. Cabello largo, lenguaje de amor, redención, comunidad, peace and love,
consumo de LSD, drogas psicodélicas, discursos místicos y asesinatos atroces. El impacto es inmediato y profundo porque Manson permite reorganizar el relato social. Lo que antes era liberación pasa a ser descontrol. Lo que era comunidad se vuelve secta. Lo que era experiencia espiritual se convierte en patología. Lo que era droga expansiva pasa a ser amenaza social. El caso no destruye solo unas vidas, destruye la legitimidad cultural de la contracultura. El efecto Manson. Hay un hippie que es peligroso. A partir de allí se instala un prejuicio duradero. Detrás del hippie hay manipulación, detrás de la droga hay violencia, detrás de la comunidad hay un líder peligroso. El caso no prueba eso, pero lo vuelve creíble. Y ese es su verdadero poder. No se persigue solo a Manson, se empieza a mirar con sospecha a las comunas, a los líderes carismáticos, a los jóvenes que rompen con la familia tradicional. El consumo de drogas es una experiencia más allá de lo cultural. El miedo ya no se dirige solo al crimen, sino a estilos de vida. Impacto en el derecho y los saberes expertos. El derecho penal no reacciona solo con castigo, reacciona con diagnóstico. Se refuerza entonces el discurso psiquiátrico sobre la sugestión, la idea de una personalidad peligrosa, la noción de manipulación mental, la asociación entre drogas, irracionalidad y violencia. Manson no funda una nueva ley, pero legitima una nueva sospecha. Y esa sospecha habilita cosas del Estado, habilita poderes, más intervención estatal, más control sobre comunidades, guerra contra las drogas, más criminalización simbólica de la contracultura. Manson entonces no solamente fue un criminal, fue el caso perfecto para que el sistema dijera, teníamos razón en desconfiar de ustedes. Gracias. Muchas gracias, profesor David, y además porque nos donaste un par de minutos. Eh, a continuación vamos a escuchar a nuestro amigo peruano, Edith Chávez Huanca, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien nos va a compartir sus reflexiones sobre literatura y derecho en la trilogía de Wolmapu de Guillermo Parvex. Bienvenido, Edith. Eddie, Eh, eh, ah, buenos días a todos, disculpen la demora. Muy bien, voy a dar inicio, solicito autorización para compartir. ya eres confitrión, Eddie. Muy Adelante. amable. A ver, está esto. Listo. Por favor, ¿me pueden confirmar que se ve? Se está por ver. Ahora sí se ve. Pon el modo de presentación. Eh, Abajo, 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 con la pantallita chiquita que está abajo. Ahí vamos, ahí se pasó. Ahí, bien. Ahí estamos, muy listo. amable. Adelante. Bien, ante todo agradecer la organización de este evento. Me siento honrado de poder participar y seguir desarrollando estos intersticios, yo le llamo así, ¿no? Del derecho con otras artes. Y también agradecerle al profesor Gabriel Muñoz Bonasic, eh, que a veces nos encontramos en Santiago. Él tuvo la gentileza y calidez de obsequiarme unos libros de literatura chilena que he disfrutado mucho y me ha ayudado a descubrir bastante sobre la historia del sur de Chile, que en parte es el pretexto para yo llevar adelante esta exposición. Bien, he escogido estas novelas de Guillermo Parvex, son literatura histórica. ¿Ya? Y muy ambicioso el título que le puse, ¿no? La trilogía del Gualmapu. Ahora que estaba preparando la presentación, es demasiado ambicioso por varias razones,
y voy a centrarme sobre todo en el primer volumen de esta trilogía, ¿no? Que desarrolla desde un tono histórico eh, entre 1820 y 1920 más o menos de la historia de Chile en esa relación de Chile con el Chiloé, eh, y todas esas cosas que han pasado que finalmente terminan consolidando la idea de lo que es Chile el día de hoy, ¿no? Bien, a ver, comenzamos. Las preliminares, ¿no? Esta es una novela histórica de Parvex. Tiene varias, ¿no? Pero esta de acá para mí es muy novedoso, entonces valga la aclaración. ¿Por qué le puse a Walmart? Pues un poco lo que Parvex explica bajo su estilo en el primer volumen, te ubica, ¿no? Te da mucha información, como una suerte de diccionario, las palabras nuevas, voy a decir, el contexto temporal y todo. Entonces, para los que de pronto no conocemos a profundidad esto, la idea del Gualmapu es el territorio ancestral de los mapuches que suma el Gulumapu, situado en lo que sería hoy Chile, y el Puelmapu, situado en lo que hoy sería Argentina, ¿no? Donde se relata la historia del chileno Pedro Borges. Pedro Borges es el personaje principal de esta historia. Sobre todo el primer volumen, ojo con eso, ¿no? Número dos, para seguir dando contexto, es la historia de tres generaciones, ¿no? Primero de Pedro Borges, después de su hijo, después de su nieto, ¿ya? Pero siempre centrado en lo que es el pueblo mapuche, ¿no? Y su relación con lo que en ese entonces venía construyéndose con la idea de Chile. Eh, lo primero, ¿no? En términos generales, para los que todavía no se han aventurado, y lo digo con todo respeto, en acceder al marco teórico, a la propuesta de Ronald Working en relación a lo que él trabaja entre los puentes de derecho y literatura, recomiendo con mucho énfasis que puedan acercarse al libro de Pedro Talavera, Derecho y Literatura, porque la forma tan didáctica como Talavera explica y aterriza y sintetiza las ideas de Working, en el primer capítulo de este libro que estoy mostrando acá en pantalla, es muy útil, sobre todo para el que está empezando a conocer el marco teórico para comenzar a estudiar derecho y literatura, ¿ya? Eso por un lado. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con la siguiente razón, ¿no? Lo que más hacemos a la hora de hacer estas relaciones es buscar el derecho en la literatura, ¿no? Hay como 6 o 7 tipos de puentes entre el derecho y la literatura. Entonces, yo me atrevo a decir que lo que más hacemos los abogados cuando trabajamos cine, trabajamos literatura, pintura, qué sé yo, tratamos de encontrar la interpretación del derecho en lo que viene a ser la literatura, por ejemplo, en este caso. Entonces, por eso recomiendo mucho este primer capítulo. Pero para los que ya están avanzados, pues nada que hacer, ¿no? Ir de frente a Working u otras, ¿no? En fin. Bien, los conceptos claves, ¿no? Literatura y derecho, el derecho en la literatura en este caso, y trabajando esta literatura chilena que me ha resultado muy novedosa, muy inquieta. Hay varios temas centrales muy atractivos para un abogado que le interesaría leer esta literatura histórico-chilena, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar cómo era el régimen de derecho de familia en el pueblo mapuche, cuáles eran las causas y los pretextos para hacer la guerra y luego la paz, cuáles eran las formas que tenían ellos para hacer los negocios intra y extra Chile, por ejemplo. Es muy rico esta trilogía para poder trabajar el derecho de diversas especialidades, pero el tema central, y esto es muy interesante, sobre todo aterriza en el Tratado de Tapiúe de 1825, ¿no? Y cómo van discutiendo el cumplimiento, el incumplimiento, el dejar de lado, el buscar apoyo y finalmente ir con abogados, ir con militares y pasarse por encima de aquellos tratados que se firmaron entre lo que iba siendo Chile y lo que era todavía el pueblo mapuche, ¿no? Ese es el tema central que tiene mayor relevancia jurídica desde mi punto de vista, ¿no? El Tratado de Tapiúd. El otro, el pretexto donde se mueve Pedro Borges, que es el personaje principal de 26 años que pierde su familia, el terremoto que se da en Concepción, que destruye todo y que viaja, nadie le ayuda y finalmente pide un pasaporte para irse al pueblo mapuche y comienza la segunda parte de su vida, ¿no? De su historia, de cero. Era un hombre rico y ahora ya no lo es, en fin.
ahí se va dando cuenta de la pelea que hay por la tierra, ¿no? Que se va asomando, ¿no? En los cambios tecnológicos que se van dando, en fin. Después el avasallamiento y la conquista que se va discurriendo, no solamente con fusiles, sino también con esta guerra comunicacional, ¿no? Con esta idea de construir, ¿no? Nosotros somos los que lleva la civilización, ustedes son los salvajes y todo eso, ¿no? Y también esto es muy, muy interesante, estoy repitiendo esa palabra bastante, con descubrir el mundo de símbolos y rituales que tiene el pueblo mapuche, ¿no? Me cuesta mucho, a pesar de que trato de apoyarme en los símbolos y rituales, haciendo una comparación remota del pueblo aymara, por ejemplo, ¿no? O de las novelas de Ciro Alegría, del mundo de Sancho y Ajeno, y las novelas de Manuel Escorza. Pero esto de acá, de Parvex, haciendo otro paréntesis, es más, también tiene un aderezo de novela de bandoleros. Esa parte me gusta más. No tanto de historias lamentosas, del sufrido, del que ha perdido y que algún día llegará la redención porque va a llegar un superhombre, ¿no? Esa parte me gusta mucho. Bueno, es un tema personal. Temas con relevancia jurídica, yo lo dije. Perdón, se ha colado lo de Vargas Llosa. Estaba apuntando por acá. Me quedo con esto, ¿no? Por el tema del tiempo, que es importante cumplirlo. Cuando Pedro Borges termina siendo aceptado en el Wallmapu, ¿no? Por las autoridades ancestrales, la historia más hermosa se da sobre todo en el tomo uno y 2, ¿no? Claro que la historia, el volumen 3 también es hermoso, pero decadente, terrible. Pero en el tomo 2, ¿no? Cómo conoce a los líderes, cómo se defienden, cómo viajan a Buenos Aires, qué era la Buenos Aires de esa época, en la pluma de Parvex, ¿no? Y entonces cuando lo aceptan, le relatan unos principios, para decir, esta es nuestra justicia, ¿no? No lo relatan completo porque ahí se interrumpe, porque no se llega a alguien en la novela, no sé por qué hizo eso Parvex, me dejó con ganas de seguir conociendo los principios básicos. Hay que respetar las normas y esta parte con armonía cósmica, ¿no? Esto hay que entenderlo, ¿no? Con la idea de respetar a la tierra, como sería en el caso peruano de la Pachamama, por ejemplo, ¿no? Se pide permiso antes de entrar, no es solamente ir a sacar, ¿no? Algo así, para ser bastante superficial. Si se hace algo de forma indebida, hay que volver a recuperar el equilibrio cósmico. ¿A qué se refiere, ¿no? La licencia de decir, oye, si esto se ha roto, bueno, hay que componerlo. Y esa composición podría darse también bajo una idea de enmendar a través de usar un correctivo que podría ser incluso hasta acabar con la vida del que ha causado daño, ¿no? Y cualquier mala acción también tiene una consecuencia que conlleva un castigo, dice, ¿no? Que puede ser la reparación del daño provocado para cosas no tan graves, el alejamiento o destierro por tiempos Te variables o queda un permanentes para minuto. omisiones o Perdón por acciones la más interrupción. graves. ¿Perdone? Disculpa la interrupción, Eddie, pero te queda un minuto. Perfecto. Vamos a avanzar. Esto de punto 4 se parece mucho a esta idea de que lo peor que le puede pasar a un hombre andino, y eso lo practicaban los incas, es que te destierren, ¿no? Eso era lo peor, o sea, era peor que la muerte, ¿no? O también una cosa peor que la muerte era que desentierren a tus momias, a tus muertos, ¿no? O sea, esto de acá de pronto no se entiende de la mejor manera desde la óptica occidental. Quiero leer dos cosas antes de terminar y los invito a que puedan leer esta trilogía, ¿no? O sea, Borges es el chileno que ve los dos mundos, vamos a decir, que termina volviéndose uno. Quiero leer estas dos cosas o tres y rápido para estar dentro del minuto. Borges observaba con creciente preocupación la solapada invasión chilena a los territorios situados al sur del Biobío. No se estaba materializando mediante grandes campañas militares, sino con argucias legales que permitían que ahora miles de chilenos fueran adquiriendo tierras, transgrediendo así varios tratados, especialmente el de Itapúa. Esto es interesante, porque la historia acá no se da solamente con la idea, vamos a entrar con armas. No, hay una tropilla de abogados que también entra para desconocer los tratados, para apropiarse la tierra, para legitimar, entre comillas, a los nuevos propietarios, ¿no? Esa es la parte que entiendo tiene relevancia Querido desde mi punto de amigo, vista. me duele en el alma, pero te fuiste de tiempo, te pasaste de Por tiempo. primera vez, sí. Bueno, voy a acabar. Gracias, Ricardo. Te pasaste de Un tiempo. abrazo grande a todos. Los invito a leer estas novelas. Estamos en Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, invito a todos los que aquí se encuentran y también los invito a los que están por Zoom, pero vamos, que no sé si van a llegar,
a pasar a comer algo y tomar algo aquí en el foyer.